Hacerte millonario no es cuestión de tiempo y de mucha suerte, todo lo contrario. Ahorrar con tiempo y trabajar de manera eficiente para lograr tus objetivos es lo único que hará que consigas tus metas. Para ello, has de renunciar a muchas cosas que impiden el éxito y sobre todo la gestión de tus finanzas personales. Pensar ambiciosamente y ahorrar han de ir de la mano de la inversión, las buenas relaciones interpersonales y la mente abierta a un mundo lleno de posibilidades. Quédate hasta el final de este video para conocer 6 cosas a las que tienes que renunciar si quieres convertirte en millonario, alcanzar la abundancia y la libertad financiera que tanto anhelas. Renuncia a hacer lo mínimo indispensable. Dejemos ya la mediocridad, a pensar en pequeño y ponerle diminutivos a las cosas y a todas las palabras. Esa pequeñez no le interesa al mundo. Si no piensas en grande ni intentas tomar grandes oportunidades, permitiendo que tus sueños se conviertan en realidad, no desarrollarás tu verdadero potencial. Y el mundo nunca se beneficiará de lo que podrías lograr. Expresa tus ideas y sobre todo no tengas miedo de tener éxito. Siempre da más de lo que se te exige. Aquí estamos hablando de hacerlo en cada aspecto de tu vida. A nivel laboral, da el 110% si te piden el 100%. En tus estudios, sé más reflexivo y crítico. Indaga, ahonda, escudriña el conocimiento para lograr tu objetivo. No lo hagas por una nota. En tus relaciones interpersonales, da mucho más, en vez de esperar en recibir más. El acto en sí de dar te generará mayor felicidad e influye en nuestra fisiología, al promover la liberación de la endorfina y la oxitocina, que son esencialmente responsables de hacernos felices. Las personas exitosas y multimillonarias lo hacen y siempre están preguntándose: ¿cómo puedo hacer que esto sea sobresaliente? ¿De qué manera lo haría mejor y que tenga ese valor agregado que me desmarque del resto? ¿Cómo podría hacer esto o aquello mejor que él o ella? Así que siempre esfuérzate en dar un poco más y ver mucho más allá. No lo hagas como una imposición ni como una moda. Hazlo por ti y verás los resultados increíbles más adelante. Renuncia a tu zona de confort. Salir de tu zona de confort no significa otra cosa que no sea hacer algo nuevo. Experimentar y tener curiosidad en todo momento te ayudará a expandir tus límites. Recuerda que, al ser tus límites netamente mentales, expandirlos será cuestión de tiempo. Crear hábitos vitales que nos permitan salir de nuestra zona de confort. Es sencillo mediante la persistencia planeada. Esto es algo que la gente millonaria tiene claro y aplica todo el tiempo. Intenta cada día hacer algo nuevo, hablar con personas distintas o realizar tareas de formas alternativas. Esto poco a poco te acondicionará para aceptar el cambio y la novedad. Sabemos que te aterra dejar la seguridad que ofrece tu trabajo o posición actual, pero hoy nada es seguro, como lo demuestra el incierto y cambiante mundo actual. Las cosas pueden cambiar de un día para otro. No te acostumbres a estar en un estado de neutralidad sin correr riesgos ni superar dificultades. Renuncia a tu comodidad que no te deja ver más allá, pero por favor, a tu sueño no renuncies nunca. Renuncia a tus excusas. ¿Eres de los que siempre tiene una excusa para todo? ¿Tus excusas llegan a convencerte a ti mismo y te quedes paralizado? Te invitamos a abandonar las excusas, a dejar el no puedo y a pasar a la acción, pero ya, sin esperar ni un minuto más. El principal problema es que cuando utilizamos de manera reiterada una excusa, nos llegamos a convencer de que somos incapaces de realizar determinada tarea. Nos creemos de verdad que no podemos. Con las excusas nos ponemos límites inexistentes que nosotros mismos hemos creado. Y al final terminamos con esa frase de "es que yo soy así", afirmación autodestructiva que se convierte en una creencia firme y sin posibilidades de modificación. ¿De verdad que vas a limitar tus progresos en la vida? ¿Que vas a resignarte a no alcanzar tus metas solo por una excusa? La gente asertiva y rica sabe que es responsable de su vida sin importar su punto de partida, debilidades y fracasos pasados. Darte cuenta de que tú eres responsable de lo que sucede en tu vida es aterrador y emocionante al mismo tiempo. Cuando lo haces, eso se convierte en la única manera en que puedes tener éxito, porque las excusas nos limitan y nos impiden crecer personalmente y profesionalmente. Sé dueño de tu vida entonces. Renuncia a la gente y a las relaciones tóxicas. Las personas con las que pasamos más tiempo se suman a lo que nos convertimos. Hay individuos que están menos realizados en su vida personal y profesional y hay quienes están más realizados que nosotros. Si pasas tiempo con gente que se encuentra en un buen proceso de desarrollo personal, llegarás a tener más éxito.
Así que evita a aquellos que agoten tu energía, de aquellos que se viven quejando y que no hacen nada para mejorar su situación actual, de esos pesimistas y mediocres que no te aportan nada de valor a tu vida. Rodéate de personas que, aunque no tengan tus mismas metas, te inspiren y animen a seguir dándolo todo. Renuncia a una mentalidad estancada. La gente exitosa y rica invierte una cantidad inmensa de tiempo y recursos todos los días para desarrollar una mentalidad de crecimiento, adquirir nuevos conocimientos, aprender nuevas habilidades y cambiar su percepción para beneficiar sus vidas. La gente con una mentalidad fija piensa que su inteligencia o talento son simplemente rasgos estáticos, que no deben cambiar y que el talento crea éxito sin esfuerzo, pero están equivocados. Debes fijarte en metas a largo plazo y saber que estos objetivos son el resultado de hábitos a corto plazo que necesitas hacer todos los días. Estos hábitos saludables no deben ser algo que haces, sino algo que interiorizas. Para generar riqueza, has de tener claro tus objetivos y los plazos estrictos en los que quieres cumplirlos. Renuncia a un estilo de vida poco sano. Si quieres lograr algo en la vida, todo comienza aquí. Primero, debes cuidar tu salud y solo hay 3 cosas que debes tener en cuenta. Sueño de calidad. Son muchos los factores que determinan la calidad del sueño. No es suficiente con dormir, sino que hay que dormir bien para que el sueño sea realmente reparador y puedas levantarte descansado y con energía. Invierte en una buena cama, un buen colchón. Revisa que las condiciones ambientales que te rodean sean óptimas para tener un buen descanso. Dieta saludable. Una correcta alimentación equilibrada y variada acompañada de unos hábitos de vida saludables es la receta ideal para conseguir un buen estado de salud. Es importante señalar que una dieta correcta puede ser diferente según las épocas de la vida, ya sea la infancia, juventud o la adultez, o en determinadas circunstancias. Actividad física. No es necesario inscribirte en un gimnasio para hacer ejercicio. Si no has hecho ejercicio o no has estado activo por un largo tiempo, empieza lentamente para prevenir lesiones. Hacer una caminata rápida de 10 minutos 2 veces por semana es un buen comienzo. En definitiva, evita el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, el exceso de alcohol, tabaco o sustancias psicoactivas. Todos estos pasos cuentan para cuidar tu salud y tener una mejor calidad de vida. Algún día te lo agradecerás a ti mismo. Si quieres saber mucho más sobre educación financiera y finanzas personales, no te pierdas todo el contenido que tenemos para que puedas conocer cómo hacer rendir tu dinero al máximo y mejorar tus finanzas para que puedas alcanzar tus metas.